Hi parents, I hope this video finds you well. I do appreciate very much all of your suggestions and your comments on how we can help you guys through this. So I wanted to first give you guys a video, give you a little tutorial of how to work through these packets. It can be very confusing, especially with us having to get a package for not just regular ed, but also with the dual language program. As you can see here with your two packets, they are formatted a little differently, so sometimes it can just be a little confusing on how to actually work through this and what to do each day and what day. So this is just going to be a quick tutorial on how to really start with the packet and how to work with it. Padres, gracias por todos sus comentarios y sus sugerencias de cómo es que nosotros le podemos ayudar a este tiempo. Este video es para empezar y enseñarles más o menos cómo es que pueden empezar desde el principio con los paquetes, ya que con nuestros niños, nosotros en el programa de Magnet, de bilingüe, necesitaríamos tener estos dos paquetes, no necesariamente solamente uno, como a veces con algunos de los de otros niños que solo están en el programa normal. Así que aquí les voy a mostrar más o menos cómo empezar con el paquete y empezar a hacer el trabajo. So here I'm going to show you, this is the packet that would be for regular education. So it has included in here the math, the reading portion, word work, science, and social studies. In your second package, you will see Spanish literacy, Spanish word work for days 11 through 20th. Okay, so here it is, and I'm going to show you how to start with it. Okay, entonces aquí les voy a mostrar, estos son los dos paquetes que tendríamos. Este es el paquete que tendrían si solo están en la clase normal, que incluiría de matemáticas, lectura, trabajo fonético y los estudios sociales. En este otro paquete van a ver, es para los niños que están en el programa bilingüe, que incluiría literatura o lectura en español y fonética en español. Entonces, here you would start. As you can see, it has it separated into days. So this would be day 11, day 12, day 13, and so on and so forth. This packet, this first packet that you guys have received for the new learning, includes day 11 through the 20th. Then on the next packet, you also have day 11 through the day 20th, but it's different. This one is formatted differently, but it still includes day 11 through 20th. You would start on day 11, and then as the days progress, go through each day separately. Entonces, en los dos paquetes tenemos día 11 hasta el día 20. Aquí en el paquete normal que recibieron todos, empieza con el día 11, día 12, luego día 13 hasta el día 20. En el paquete del programa bilingüe tiene también día 11 hasta el 20, pero están separados un poquito distintos. Están separados de otra manera, no como en el otro paquete. Ustedes empezarían con el día 11 y aquí en el día tiene las actividades de todos los diferentes áreas que van a estar estudiando los niños. So, as we had also stated, CMS has stated that the requirement, or that what they are suggesting, their suggestion is that you spend up to 2 hours on schoolwork. So that is just 2 hours. If you do not get through with all of the information or all of this work in those 2 hours, including the dual language portion, do not feel like you have to push your child to complete it all in a day. Please take your time. Do not stress over it. Do not stress your kids over it. We understand that it's difficult to juggle
not just teaching your kids, but also managing your household and then probably working, or there's a million other things that you're having to juggle at this time. So do not feel like you have to get through absolutely everything. Try your best to get through whatever you can, but do not stress over getting through everything if you feel like it is too much. Aquí, como les digo, empezarían con el día 11, ya claro, y tiene todas estas actividades que hacer, y incluyendo también para aquellos los que tienen que hacer el trabajo de español del programa bilingüe. Como el distrito ha sugerido, ellos sugieren que trabajen por lo que son 2 horas cada día en lo que son todas las materias. Pero claro, y si ustedes creen, ustedes ven que están haciendo el trabajo, pero no logran completar absolutamente todo en esas 2 horas, no se sientan estresados, no sientan que necesitan continuar hasta terminar absolutamente todo. Traten de hacer lo que puedan, traten de hacer lo que pueden. Si empiezan con las matemáticas, luego la lectura y luego el español y no lo terminan en las 2 horas, lo pueden dejar para el próximo día. No sientan que tienen que completar absolutamente todo simplemente en esas 2 horas. Hagan lo que puedan. Aquí vamos, I'm going to show you guys. So if you start on day 11, you might start here with the math. You do this math activity. Here in the packet, they do have links. All of these links are absolutely optional. So all of these links are absolutely optional. If you feel like you're doing it, but your child doesn't understand and you have access to it, you can click on the link and it might give you more information. It might be able to explain it a little bit better. And this is the same. It's everything for all of these links included. They are all optional. Might be helpful if you're not understanding it, but that is optional if you feel like you need it. Aquí en los paquetes ven que tienen para, por ejemplo, aquí en de matemáticas, tienen algunos enlaces. Todos estos enlaces son completamente opcionales, no tienen que hacerlo. Si ustedes están haciendo el trabajo de matemáticas y quizás vean que algo no lo entienden bien, o si quieren alguna otra, un ejemplo, un algo, pueden y tienen acceso, pueden ir a estos enlaces para ver un poquito más de información o algunos ejemplos, pero esto no es absolutamente necesario. Solamente es para aquellos que tienen acceso, si sienten que lo necesitan o si quieren un poquito más de información, ahí están esos enlaces para que ustedes lo puedan hacer. So here on day 11, you would start with all the math work on day 11. You can then do the reading for day 11, the word work for day 11, and science and social studies for day 11. You would then continue with your Spanish literacy for day 11, and then your Spanish word work for day 11. Once you complete your activities for day 11, then you can take a picture of what you've done and upload it to Google or Class Dojo, or you can send it through a message, but you'll be able to show what your students have done. Then, for the next day, you'd move on to those activities in day 12. So you would follow those activities for each day. Activities for day 11, then activities for day 12, as it is for Spanish dual language. Day 11 going down, day 12 going down, and that's how you follow along with the packet. Entonces, como les estoy explicando, aquí sería por día. Entonces, hacen estas actividades para todas las materias del día 11 y luego siguen al día 11 de español y luego pueden seguir el próximo día al día 12 y hacer estas actividades para el día 12
y luego seguir a la actividad de español para el día 12. Entonces simplemente están siguiendo del día al día las actividades que hacen para cada materia. And that's basically how you follow along with this packet. Everything that you would need. So for example, here on day 11, it says to read the ornithologist letter and look at the images. This is included in your packet. So if you follow along all the way to page 12, as it said in the little box, you will see the ornithologist letter. And this letter, along with these images, are the ones that you would need for day 11. Entonces, por ejemplo, en el paquete viene todo incluido, todo lo que necesitan para hacer el trabajo viene incluido con el paquete. Por ejemplo, aquí en la actividad de lectura, dice que lean la letra escrita por el ornithologist y que vean las imágenes. Bueno, aquí si van a la página 12, pueden ver que está incluida ya la letra y las imágenes que los niños necesitan ver para completar ese trabajo. And it's the same with the Spanish packet. Everything that you would need, that it says here that you need to or in order to complete this work, is included in the packet. So down here it has all of the different worksheets. It has all of the things that would be needed to complete the work. Entonces es igual con el paquete del bilingüe para los niños que están en el programa bilingüe, que aquí viene en el paquete incluido absolutamente todo lo que necesitarían hacer para terminar o para hacer el trabajo de cada día. So this is kind of just a little tutorial. I know that it can be a little bit overwhelming at first, so hopefully this might be able to help. You might be able to see how it is. And of course, the biggest thing is we're recommending 2 hours of work. So you don't have to be like a normal school day where it would be from 8:30 until about 4:15 or none of that. You don't have. It is recommended that you do just 2 hours. So if you start working and you feel like this is taking way too long, pace yourself. Don't stress over it. Try and work at your pace and make sure that you're just not stressing over it. We're recommending 2 hours. Leave the rest of it for another day. Choose maybe you want to do the English work on one day on Monday, Wednesday, Fridays, and then do Spanish on Tuesday, Thursdays, or vice versa. But don't feel like you have to get absolutely everything completed in one day. Entonces, esto es básicamente simplemente explicándoles cómo se puede hacer el trabajo aquí de los paquetes, pero claro, lo más importante para nosotros es recordarles que el distrito ha recomendado que solo trabajen por lo que es de 2 horas. No queremos que ustedes se vayan a estresar y decir, oh, bueno, tenemos que terminarlo. Dense tiempo para completar el trabajo. No tiene que ser como un día escolar que están trabajando de las 8:30 hasta las 4. No tiene que ser así. Pueden tomarse su tiempo, hacer un poquito en la mañana, un poquito en la tarde, como a ustedes se les haga más conveniente. También pueden hacerle como lo estábamos haciendo más o menos en la escuela, donde los lunes, miércoles y viernes hacen el trabajo de inglés y los martes y jueves hacen el trabajo de español o viceversa. Pero no sientan como, no se sientan estresados o no vayan a pensar que tienen que hacer absolutamente todo en un día. ¿Ok? Cualquier pregunta nos pueden dejar saber. If you have any other questions as well, please feel free to reach out to us, let us know, and we'll be trying to help you guys out as we
work through this remote learning together. Have a great rest of your day.